¿Cómo están, chicos? Vamos a comenzar con esta clase que corresponde al tema antiinflamatorios no esteroides, también abreviado con la sigla AINES. Este tema lo pueden encontrar en el libro de la cátedra y esta clase será una clase de apoyo justamente a esa información. El docente a cargo, Diego Díaz David. Bien, los antiinflamatorios no esteroides se pueden clasificar de distintas maneras. Una de ellas es en base a la estructura química, y en esta clasificación podemos diferenciar los ácidos carboxílicos, ácidos fenólicos y fármacos no ácidos. No nos vamos a detener en esta clasificación, es meramente química y en general no implica diferencias sustanciales en cuanto a mecanismo de acción, efectos o toxicidad. Por lo tanto, esto, vuelvo a repetir, es simplemente una mera clasificación química. El único fármaco que quizás se comporta de manera algo diferente es el paracetamol, o también denominado acetaminofeno, cuyas características principales vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. Las acciones terapéuticas de los antiinflamatorios no esteroides no se limitan simplemente a lo que dice el nombre, o sea, no solamente son fármacos antiinflamatorios, sino que también tienen efectos analgésicos, efectos antipiréticos y se comportan como antiagregantes plaquetarios. Todas estas acciones farmacológicas han derivado en un uso bastante amplio, no solamente en medicina veterinaria, sino también en medicina humana. Recordemos que el exponente quizá más conocido de este grupo es la aspirina. De hecho, en algunos libros se le dio el nombre de fármacos tipo aspirina a este grupo, justamente porque la aspirina o ácido acetilsalicílico fue el primer fármaco usado en este grupo. Bien, veamos una a una las acciones farmacológicas de los antiinflamatorios no esteroides. Comenzaremos hablando de la acción antiinflamatoria que tienen estos fármacos. Recordemos que la inflamación es una respuesta fisiológica del organismo ante la agresión, que se manifiesta con los llamados signos cardinales, que son calor, rubor, edema o tumefacción, dolor y pérdida de función. El mecanismo inflamatorio es entonces un mecanismo fisiopatológico, podríamos decir, de protección. ¿Por qué decimos fisiopatológico? Porque en realidad comienza como una defensa normal o fisiológica, pero el problema está en cuando este mecanismo de defensa se transforma en un mecanismo que puede producir luego lesiones o complicar la vida, el comportamiento, la alimentación o la producción de los animales. Es entonces cuando decidimos utilizar medicamentos que se comporten como antiinflamatorios. La respuesta inflamatoria es un complejo mecanismo entonces que el organismo pone en marcha ante una injuria, que puede ser una noxa bacteriana, una toxina, un trauma, y entonces este mecanismo se pone en marcha y es un mecanismo complejo, y a medida que se ha avanzado en el conocimiento se han ido descubriendo distintos mediadores de la inflamación que, como podemos ver en la imagen, implican factores diversos como óxido nítrico, citoquinas, enzimas tisulares,
enzimas leucocitarias, radicales libres de oxígeno, factor de complemento, moléculas de adhesión, y entre ellas encontramos a los eicosanoides, que estamos resaltando justamente porque son los mediadores que principalmente van a estar inhibiendo los antiinflamatorios no esteroides, y de esa manera su principal mecanismo de acción como antiinflamatorios es mediante la formación de estas moléculas. Dentro de los eicosanoides encontramos prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y lipoxinas. Este es el nombre dado a un grupo de ácidos grasos insaturados de 20 carbonos que se derivan principalmente del ácido araquidónico de la membrana celular. Tienen una corta duración, pero son extremadamente potentes y se forman en prácticamente todos los tejidos del organismo. El mecanismo básico de síntesis de los eicosanoides comienza con la liberación entonces de el ácido araquidónico desde los fosfolípidos de membrana. Esto lo produce la enzima fosfolipasa A2. Una vez que se libera entonces el ácido araquidónico de la membrana celular, esta molécula, el ácido araquidónico, puede ser, en cierta manera podemos decir, atacada por dos enzimas. Una es la lipooxigenasa, que va a dar origen principalmente a los leucotrienos, eventualmente también a lipoxinas, y después tenemos a la ciclooxigenasa, enzima que se abrevia con la sigla COX. Esta ciclooxigenasa va a dar origen, como vemos en la cascada, a tanto tromboxanos como también a prostaglandinas y prostaciclinas. Vamos a ver entonces que el principal mecanismo, entonces, como antiinflamatorio de los AINES, tiene que ver con la inhibición de esta enzima, que es la ciclooxigenasa. Un poco para entender también la consecuencia de la inhibición de esta ciclooxigenasa, veamos las acciones de prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclina. Esta última, la prostaciclina, prostaglandina I2, como vemos, se localiza principalmente en el endotelio vascular y sus efectos principales son la vasodilatación y la inhibición de la agregación plaquetaria. En segundo lugar, el tromboxano A2 se encuentra principalmente en plaquetas y tiene una función principalmente como agregante plaquetario y también induce vasoconstricción. La prostaglandina E2 tiene como funciones principales inhibir la secreción ácida a nivel de estómago, también es vasodilatadora, tiene sinergismo con quininas o cininas y participa en la contracción del músculo liso del tracto gastrointestinal. Esta prostaglandina tiene una gran participación entonces en la formación de edema por la acción vasodilatadora y en los mecanismos del dolor, porque es sinergista entonces con las cininas o quininas, que son agentes, podemos llamar proálgicos, es decir, que participan activamente en la sensación
del dolor. Otra prostaglandina, la F2-alfa, seguramente más conocida, participa en la contracción bronquial, en la contracción del miometrio y obviamente es un conocido agente luteolítico. Por último, la prostaglandina D2 también es un agente vasodilatador y también es un agente sinergista con las cininas. Bien, entonces dijimos antes que el principal mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroides es producir una inhibición de tipo reversible sobre la enzima ciclooxigenasa o COX. Esta inhibición produce entonces inhibición de la ulterior síntesis de prostaglandinas y de tromboxanos. Hay un grupo que es el grupo de los salicilatos, dentro del cual se incluye la aspirina, que logran inhibir de manera irreversible a la ciclooxigenasa. Ese es el único grupo que lo hace de manera irreversible. Entonces recordemos que como principal mecanismo antiinflamatorio de los AINES es la inhibición de la ciclooxigenasa de manera reversible. Aquí lo vemos un poco más en detalle y aquí nos introducimos también al concepto de que existen dos isoformas de ciclooxigenasa. Una es la denominada COX-1 y otra es la denominada COX-2. En general, las acciones de la COX-1 implican síntesis de prostaglandinas con acción fisiológica o protectora, por lo cual a esta enzima se la denomina como constitutiva y está normalmente sintetizada en estómago, riñón y plaquetas, entre otros tejidos. En cambio, la ciclooxigenasa 2 se le ha denominado como una enzima inducible porque se produce principalmente en los sitios de inflamación o donde hay inflamación. Vamos a ver ahora, sin embargo, que también en algunos tejidos la COX-2 es constitutiva, o sea que también en algunos tejidos tiene funciones protectoras o fisiológicas. Existe una tercera forma o isoforma de ciclooxigenasa, que es la COX-3, que fue detectada a nivel de cerebro y cuyas funciones aún no están completamente dilucidadas. Hay una teoría que dice que el paracetamol actuaría sobre esta isoforma a nivel de cerebro y eso explicaría la acción analgésica central del paracetamol. Vemos aquí algunas de las principales acciones de la ciclooxigenasa 1, que como dijimos es la llamada enzima constitutiva, que tiene funciones principalmente homeostáticas o protectoras en el organismo, es decir, las prostaglandinas que sintetizan participan, por ejemplo, en la protección de la mucosa gástrica mediante la prostaciclina, que es vasodilatadora, participa en el aumento del flujo sanguíneo de la mucosa, lo cual aumenta también la secreción de mucus, que es rico en bicarbonato, y esto ejerce un efecto protector de la mucosa gástrica frente a la agresión del ácido clorhídrico. Asimismo, en segundo lugar, las prostaglandinas que sintetiza la COX-2 a nivel renal mantienen el flujo renal principalmente durante
periodos de hipoperfusión renal, como puede ser el shock, la hipotensión, como ocurre por ejemplo en la anestesia general. O sea que también en riñón las prostaglandinas que sintetiza COX-1 tienen funciones protectoras. Otra acción tiene que ver con la regulación de la función plaquetaria. El tromboxano A2 dijimos que es un vasoconstrictor y proagregante plaquetario. Por tanto, la COX-1 que se produce en las plaquetas prácticamente en forma única promueve la coagulación sanguínea. Por tanto, participa en la prevención de las hemorragias. Asimismo, mediante la prostaciclina, prostaglandina I2, la COX-1 va a prevenir la coagulación, es decir, mediante la acción vasodilatadora y antiagregante plaquetaria de la prostaciclina, la COX-1 va entonces, en este caso, a prevenir la coagulación, o sea, regulando la liberación de tromboxano A2 por un lado y de prostaciclina por otro, va a mantener entonces la coagulación sanguínea dentro de los valores o de la función normal para prevenir hemorragias, pero también para prevenir la formación de trombos. Veamos ahora las principales acciones de la ciclooxigenasa 2, que como dijimos antes, es una enzima principalmente de tipo inducible. Esto significa que su síntesis aumenta o se induce en situaciones determinadas. Por ejemplo, como vemos aquí, en sitios donde hay daño tisular, se aumenta su síntesis. Esto se denomina, se upregula, es un término farmacológico, o sea, aumenta su síntesis en el sistema nervioso central cuando hay procesos dolorosos y también en la fiebre o en la hipertermia. También la COX-2 participa en la regulación de la agregación plaquetaria mediante la síntesis de prostaglandina I2 a nivel del endotelio vascular. Recordemos entonces la acción vasodilatadora y antiagregante plaquetaria de la prostaciclina. En esto también participa la ciclooxigenasa 2. Más recientemente se ha demostrado que también la COX-2 es upregulada o aumenta su síntesis en algunos trastornos como pólipos colorectales y adenocarcinomas, y también en cáncer de mama, esto es en humanos, o sea, en procesos tumorales, cancerígenos también se vio que aumenta la síntesis de esta isoforma. Asimismo, también en humanos se vio que la COX-2 es upregulada en fenómenos degenerativos del sistema nervioso central como la enfermedad de Alzheimer. Lo que queremos mostrar con esto es que evidentemente la COX-2 se sintetiza en diferentes situaciones, la mayoría de ellas situaciones patológicas. Por tanto, en general podemos decir que la inhibición de la ciclooxigenasa 1 no es deseable, o sea, la mayoría de las funciones de los mediadores que sintetiza la COX-1 son benéficas. ¿Sí? Hablamos de la protección gástrica, de la protección renal, de
el mantenimiento a niveles fisiológicos de la coagulación sanguínea. Por lo tanto, repetimos, la inhibición de la ciclooxigenasa 1 en general no es deseable. Por otro lado, la inhibición de la ciclooxigenasa 2 y de la síntesis, por tanto, de los mediadores que ella forma, en general es beneficiosa. En general, ¿sí? Vamos a ir avanzando con este concepto. Bien, a partir de este concepto de que la COX-1 tiene acciones protectoras y que la COX-2 tiene acciones deleterias, es que se comenzaron a sintetizar fármacos antiinflamatorios no esteroides que son inhibidores preferentes de algún isotipo de enzima. Es así que hoy en día tenemos y podemos clasificar los AINES de acuerdo a su capacidad de inhibición de COX-1 o COX-2. Por ejemplo, tenemos aquellos que son inhibidores no selectivos, COX-1, COX-2, la mayoría son fármacos de ya larga data o más viejos. Tenemos también fármacos más nuevos, que son inhibidores COX-2, que a su vez pueden ser inhibidores preferenciales, es decir, que inhiben preferentemente a la COX-2, lo cual dijimos que es un efecto beneficioso. Y después también tenemos los inhibidores selectivos, o también llamados COX-CIPs, que inhiben mucho más selectivamente y más específicamente a la ciclooxigenasa 2. Como dijimos antes, existe la teoría de que la ciclooxigenasa 3 está a nivel del sistema nervioso central y eso explicaría las acciones analgésicas y también antipiréticas de el paracetamol o acetaminofeno. Las acciones selectivas de los inhibidores COX-1 y COX-2 tienen que ver con lo siguiente. Básicamente lo que tenemos aquí es el canal de la enzima ciclooxigenasa, en la cual vemos que el ácido araquidónico, que es el sustrato, tiene que ingresar por el canal de esa enzima para ser transformado, por ejemplo, en una prostaglandina E2, como en este caso. Básicamente, los AINES no selectivos se unen o bloquean este canal de ingreso de la enzima, tanto la COX-1 como la COX-2. De esa manera, tanto las prostaglandinas que forman la COX-1 como las que forman la COX-2 son inhibidas. Veamos ahora a la derecha cómo actúan los AINES, que son más selectivos para inhibir COX-2. Como vemos, los fármacos específicos por COX-2 bloquean el canal de esta isoforma de la COX-2, pero son demasiado grandes como para entrar en el canal de la COX-1. O sea, el canal es un poco más estrecho y de esa manera no pueden inhibir la formación de las prostaglandinas o tromboxanos que sintetiza la ciclooxigenasa 1. De esa manera, entonces, los efectos protectores de las prostaglandinas y tromboxanos que genera la COX-1 no se estarían inhibiendo. Aquí tenemos una clasificación de acuerdo a la selectividad COX-2, COX-1,
calculada a partir de estudios en laboratorio para diferentes antiinflamatorios no esteroides. Básicamente, un número superior o más grande estaría hablando de una menor selectividad para inhibir a la ciclooxigenasa 2. De esa manera, vemos que al final de la tabla tenemos los llamados inhibidores selectivos de COX-2 o COX-IBS. Les dio ese nombre justamente porque, como vemos, al final del nombre se encuentra esta palabra COX-IB. Y aquí tenemos el celecoxib o celecoxib y rofecoxib como ejemplos, ¿sí? Vemos que tienen una relación COX-2, COX-1 muy baja, es decir, inhiben preferentemente a la enzima COX-2 y no a la COX-1. También encontramos aquí con un bajo índice al meloxicam, que es un antiinflamatorio no esteroide que está siendo usado ampliamente en medicina veterinaria. En el otro extremo encontramos fármacos como ketorolac, indometacina, ácido acetilsalicílico o aspirina, que tienen índices de inhibición COX-2, COX-1 mucho más altos. Esto ya nos habla de que no son fármacos selectivos para inhibir COX-2 y que inhiben también a la COX-1 en gran proporción, y esto va a explicar también gran parte de los efectos tóxicos que tienen estos fármacos. La acción antiinflamatoria, entonces, como hemos ido adelantando, de los AINES, tiene que ver entonces con la inhibición preferente de esta isoforma, la ciclooxigenasa 2, inhibiendo la formación de prostaglandina E2, T2, prostaciclina, minimizando la vasodilatación, minimizando la permeabilidad vascular y de esa manera logrando reducir la formación del edema o tumefacción. Esta es la acción que quizá podemos decir es más importante, aunque vamos a ver que no es la única como antiinflamatorios. Hay también que tener en cuenta, como dijimos antes, que la COX-2 también tiene ciertas acciones que son fisiológicas. También en algunos tejidos vimos que la COX-2 tiene una función también homeostática, por lo cual esto se vio principalmente en humanos, pero se demostró que la inhibición completa de la ciclooxigenasa 2, como la que producen los COX-IBS, también puede producir efectos indeseables, como los que vemos en la imagen, dentro de los cuales quizá algunos de los más frecuentes han sido fenómenos de coagulación intravascular, trombosis, fibrosis cardíaca, predisposición a infartos, como quizá características más importantes. Esto ha derivado en que en humanos los COX-IBS en algunos casos han tenido que ser retirados del mercado. Aquí tenemos 3 ejemplos de COX-IBS usados en medicina humana, como celecoxib, rofecoxib y valdecoxib. Estas son las ventas que se produjeron entre año 1999 a 2004. Justamente cayó y luego se han retirado muchos del mercado por esos efectos indeseables que se vio con los COX-IBS. En medicina veterinaria no se han visto tantos efectos indeseables, por lo cual todavía podemos encontrar fármacos COX-IBS o inhibidores preferentes de la ciclooxigenasa 2 o selectivos, como por ejemplo el firocoxib, que está en mercado, que está disponible en medicina veterinaria y que no ha demostrado esos efectos
colaterales o indeseables que se han visto en humanos. Dijimos también que si bien la inhibición de la ciclooxigenasa 2 es el mecanismo principal, existen mecanismos adicionales que estarían explicando la acción antiinflamatoria. Algunos fármacos también tienen capacidad de inhibir la 5-lipoxigenasa, que es la enzima que genera leucotrenos, por ejemplo el grupo de los fenamatos. También algunos demostraron que pueden inhibir la unión de las prostaglandinas a sus receptores. Algunos pueden inhibir a bradykinin, modular la liberación de interleuquinas 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa, asimismo la liberación de óxido nítrico, de enzimas lisosomales, no lisosomales, factores quimiotácticos, inhibiendo la activación de neutrófilos. Todo esto es lo que explica entonces la acción antiinflamatoria bastante amplia de este grupo. Pasemos entonces ahora a ver la acción analgésica, que es otra de las acciones farmacológicas de los AINES. Recordemos que el dolor es un componente también muy importante de los procesos patológicos de origen inflamatorio. El dolor puede ser debido a traumas, a infecciones, como vemos en este caso, un animal con mastitis, ¿sí? Podemos entender entonces que la analgesia es un tratamiento que es importante para reducir las pérdidas productivas, es decir, el animal con dolor no come, no produce, baja la producción de leche, la ganancia de carne. Obviamente también tiene que ver con cuestiones más humanísticas o éticas, pero no obstante tenemos que evaluar en muchos casos que el dolor es un mecanismo también de defensa del animal, justamente por ejemplo ante un trastorno locomotor, como puede ser una fractura. Si estamos mitigando el dolor, quizás estamos favoreciendo que ese animal se mueva, camine o intente algún movimiento que quizá agrave esa patología. Por lo cual tenemos que evaluar, antes de hacer un tratamiento analgésico, la conveniencia del mismo. Veamos entonces cuál es el mecanismo principal de la acción analgésica. Acá vamos a dividir un mecanismo de tipo periférico de un mecanismo central. El mecanismo periférico tiene que ver justamente con la acción fuera del sistema nervioso central. Esto tiene que ver principalmente con la acción entonces de las prostaglandinas, que van a sensibilizar fibras del dolor, fibras C aferentes al dolor, ¿sí? Entonces, básicamente cuando estamos inhibiendo la ciclooxigenasa 2, principalmente estamos inhibiendo la formación de estas prostaglandinas, que son un factor favorecedor de la sensación dolorosa, ¿sí? Es el mecanismo periférico al cual podemos adicionar el hecho de que el exudado, la tumefacción inflamatoria, también comprime fibras del dolor y también produce dolor. Por lo tanto, la acción antiinflamatoria que vimos antes también favorece el efecto analgésico. Este es el mecanismo entonces a nivel periférico. Pero también, y todos lo conocemos, hay un mecanismo que es a nivel central, y esto tiene que ver con justamente el efecto que seguramente muchos hemos logrado disfrutar, ¿no? Es justamente el efecto analgésico frente a, por ejemplo, un dolor de cabeza, una cefalea,
Y esto tiene que ver con todos los mecanismos que estamos viendo en la imagen, es decir, los AINES tienen un efecto central que está mediado por interferencia en la generación de señales de transducción mediadas por proteína G. Se activan vías serotoninérgicas que inhiben señales dolorosas. También vemos que hay inhibición de receptores de N-metil D-aspartato que son excitatorios. También se inhibe la liberación de glutamato, que es otro neurotransmisor excitatorio. Y también hay abolición de genes de expresión inmediata. Todo esto explica entonces la acción analgésica a nivel central que tienen los AINES y explica entonces el uso de los AINES para procesos dolorosos a nivel central. Quizá esto no es de uso muy frecuente o muy común en las especies veterinarias, en animales. Otro efecto es el efecto o acción antipirética de los AINES. Recordemos que la hipertermia, o también más llamada fiebre, pero la hipertermia es un mecanismo también de defensa. El organismo regula normalmente su temperatura corporal en una temperatura promedio, de acuerdo entonces a la especie, y esto tiene que ver en parte por un lado con la generación de calor, básicamente por todo el metabolismo del cuerpo genera calor, y también por la puesta en marcha de mecanismos de pérdida de calor, ¿sí? Cuando este delicado equilibrio se pierde, entonces la temperatura promedio de cada especie tiende a aumentar y caemos en la hipertermia, lo cual también redunda en anorexia, en pérdida de producción, en desgano, en decaimiento, que es muy notorio. Cualquiera lo hemos experimentado, ¿no? Ante la hipertermia, ante la fiebre, hay una alteración muy evidente del comportamiento, y eso implica que muchas veces debamos usar una terapia justamente para favorecer que el animal se sienta mejor, que coma, y también tiene que ver con una cuestión ética para minimizar el sufrimiento del animal. Obviamente tengamos en cuenta que si hay una causa subyacente, por ejemplo, una infección, los antiinflamatorios solamente van a mitigar transitoriamente los signos, en este caso la hipertermia. Pero la infección deberá ser controlada en base a antimicrobianos específicos para cada tipo de infección. ¿Cuál es el mecanismo? Bien, básicamente veamos un ejemplo. Cuando, por ejemplo, hay una infección, la endotoxina bacteriana o lipopolisacárido induce a nivel central la liberación de interleucina 1. Esta a su vez induce a nivel del centro termorregulador mediante COX-2 la síntesis de prostaglandina E2, la cual tiene un efecto favorecedor de la hipertermia. Este es el mecanismo, digamos, entre comillas, fisiológico, ¿no?, de la fiebre. Es algo, como decíamos, un mecanismo de defensa, ¿no? Porque recordemos que el organismo, al aumentar la temperatura corporal, está logrando, buscando controlar un proceso, en este caso, infeccioso. Cuando usamos un antiinflamatorio no esteroide, la acción antipirética lo que hace es entonces reducir la formación de la prostaglandina E2, inhibiendo principalmente entonces a la ciclooxigenasa
2. Este es el mecanismo de acción antipirético. Veamos por último la acción antiagregante plaquetaria, de amplio uso terapéutico en medicina humana, justamente como un preventivo de los trombos, de los infartos cardíacos. Esto tiene que ver con la inhibición, en este caso a través de la inhibición, presten atención, de la ciclooxigenasa 1. ¿Sí? Recordemos que en la plaqueta se expresa solamente ciclooxigenasa 1. Cuando yo inhibo ciclooxigenasa 1, estoy inhibiendo también la formación de tromboxano A2. Con lo cual se inhibe también la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Decíamos antes, esto es muy común en la prevención de infartos, en la prevención de trombos en salud humana. De hecho, preventivamente se ha preconizado el uso del ácido acetilsalicílico, que es un producto comercial, ¿sí? Justamente con ese fin, ¿sí? En medicina veterinaria ese uso no es tan común. Sí es necesario recordar la precaución de uso cuando hay justamente hemorragias. Por ejemplo, un animal traumatizado, o previamente a una cirugía o posterior a una cirugía en donde hubo hemorragia. Recordemos que los AINES, principalmente los derivados del ácido salicílico, inhiben la coagulación sanguínea y de esa manera pueden favorecer hemorragias importantes en el animal medicado. Lo que tenemos aquí es una comparación estimativa de la acción antiinflamatoria, antitérmica o analgésica de algunos de los AINES más comúnmente usados en medicina veterinaria. Vemos, por ejemplo, la aspirina, que tiene una acción prácticamente similar en cuanto a potencia. De hecho, la aspirina no es un medicamento que se use frecuentemente en medicina veterinaria. Recalco aquí dipirona, ¿sí? Menciono un nombre comercial porque es muy común, que es la novalgina, de uso humano, aunque también veterinario. La dipirona tiene una excelente acción antitérmica, la cual se remarca en esta tabla. El paracetamol o acetaminofeno tampoco es un medicamento de uso veterinario común. Veamos aquí que carece de acción antiinflamatoria. El paracetamol se inhibe por los peróxidos que se forman en el sitio de la inflamación, por lo cual no es antiinflamatorio. Sí es un reconocido antitérmico y también excelente, y es un excelente analgésico, pero solamente a nivel central. También por eso se utiliza para casos de cefaleas en humanos. La indometacina es un excelente antiinflamatorio, con pobre acción antitérmica, pobre acción analgésica. Recalcamos también el flunixin, ¿sí? Que es un excelente antiinflamatorio, que es un excelente también analgésico y también muy buen antitérmico. El flunixin es un AINE que se utiliza bastante frecuentemente en animales de producción principalmente. Bien, en cuanto a la farmacocinética, recordemos que los antiinflamatorios no esteroides son en su gran mayoría ácidos débiles que
tienen una buena biodisponibilidad tanto cuando se dan vía oral como por vía parenteral. Se unen a proteínas del alimento, por lo cual cuando se dan cercano a la comida pueden ser perjudicadas su biodisponibilidad. En cuanto a su distribución, tengamos en cuenta que son fármacos hidrosolubles y que además se unen en la mayoría de los casos en forma significativa a las proteínas plasmáticas, por lo cual los volúmenes de distribución son más bien bajos, ¿sí? Son fármacos que en general tienden a permanecer en sangre y en los órganos más perfundidos. No obstante, como se unen a las proteínas del plasma, cuando hay exudado inflamatorio, cuando hay escape de proteínas del plasma hacia los tejidos extravasculares, ahí también escapa, junto con las proteínas, escapa el antiinflamatorio no esteroide, con lo cual se acumulan en el exudado inflamatorio y persisten durante un tiempo más prolongado que lo que quizá nos diría la vida media, ¿sí? Por tanto, quizá la vida media plasmática en muchos casos es corta, pero cuando hay inflamación, cuando hay exudado, ¿sí? Ahí el fármaco persiste más tiempo que en sangre y ejerce efecto antiinflamatorio durante más tiempo que el que nos diría la vida media. Decíamos recién, la hidrosolubilidad produce que el volumen de distribución esté en el orden de los 0,2 a 0,4 litros por kilo aproximadamente. Son volúmenes bajos, ¿sí? Algunos tienen la capacidad de recircular, por ejemplo el naproxeno, indometacina. Esto significa que una vez que se eliminan luego del metabolismo hepático hacia intestino, pueden reabsorberse. Esto prolonga la vida media y esto hace también que la toxicidad sea más significativa. Por ejemplo, naproxeno, indometacina en caninos son fármacos altamente tóxicos, por lo cual no se utilizan. Justamente una de las causas es que tienen recirculación enterohepática, la vida media es prolongada y la capacidad de producir daño es muy significativa. El metabolismo básicamente ocurre a nivel hepático por diferentes vías, por mecanismos de fase 1, luego de fase 2, o sea, conjugación con sulfatos, con ácido glucurónico, y la excreción ocurre principalmente a nivel renal, eliminándose principalmente metabolitos y formas inactivas. Lo que tenemos aquí es una comparación entre la vida media o semivida de eliminación de algunos AINES. Simplemente queremos recalcar, esto no es necesario recordarlo en cuanto al valor numérico, pero sí para recalcar entonces algunas diferencias básicas. Veamos, por ejemplo, la vida media de la aspirina o ácido acetilsalicílico comparativamente en caninos y en felinos. El ácido acetilsalicílico se metaboliza por vía de glucurono conjugación. Esta vía es lenta en felinos y esto explica la razón de ser de que la vida media de eliminación en felinos sea muy grande en comparación a caninos y también a otras especies, ¿sí? Por tanto, en felinos la aspirina no es un medicamento de elección, se puede administrar
pero el intervalo de interdosis tiene que ser mucho más grande, por ejemplo, que en caninos. Otro ejemplo es la fenilbutazona, que también tiene lo que llamamos cinética dosis dependiente o de orden cero en caninos y en equinos, lo cual también es un medicamento que no es usado en forma tan masiva por este motivo. En cambio, fármacos como fluoximilumine tienen en general mecanismos de eliminación bastante comunes y vida media relativamente similares en todas las especies. Excreción, decíamos entonces, principalmente renal, secundariamente vía biliar. Pasemos ahora a la toxicidad, que es significativa para algunos AINES. Hay una toxicidad que es de tipo general, que se manifiesta a nivel gastrointestinal o a nivel renal, y también incluye los fenómenos de alergia o hipersensibilidad, y también tenemos unas toxicidades específicas que tienen que ver con la formación de metahemoglobina, toxicidad hepática y discrasias sanguíneas. Veamos en primer lugar la toxicidad a nivel gástrico, que dijimos es una toxicidad general para la mayoría de los antiinflamatorios no esteroides. Esto se debe en parte a mecanismos que son directos, otros mecanismos o efectos mediados por la inhibición de la ciclooxigenasa 1 principalmente, y también por lesiones microvasculares que producen los AINES y básicamente van a producir fenómenos primeramente sintomatológicos y luego lesiones como erosiones, gastritis y hasta úlceras que pueden ser sangrantes, que en muchos casos son asintomáticas, justamente por la acción analgésica de estos fármacos, y sin duda son fenómenos tóxicos muy comunes que deben ser tenidos muy en cuenta, sobre todo en tratamientos de mediano y largo plazo. Veamos aquí algunos ejemplos de algunos fármacos menos lesivos para el tracto gastrointestinal, de acuerdo a la especie. Por ejemplo, en equinos se ha visto que ketoprofeno y fluoximilumine son los más inocuos a nivel digestivo. En caninos, etodolac, carprofeno y meloxicam. Esto tiene que ver en gran parte por la inhibición diferencial de COX-1 y COX-2. Por lo tanto, estos fármacos han demostrado ser más seguros en estas especies. No quiere decir que sean los únicos que se puedan usar, sino que son los más inocuos. La otra toxicidad general, que podemos decir también es importante, es la toxicidad a nivel renal. Recordemos que la prostaglandina E2 y prostaciclina actúan como vasodilatadores y protegen el riñón, habíamos dicho, de la hipotensión, por ejemplo, en casos de hipovolemia, en casos de hemorragias, en casos de shock, en anestesia general. Por lo tanto, en estos casos puede haber insuficiencia renal aguda con daños que pueden llegar hasta la necrosis papilar. Lo cual, si no existe este mecanismo de compensación, por ejemplo, cuando hay un tratamiento con antiinflamatorios, este daño es sin duda mucho más probable, ¿no? Fenilbutazona ha sido implicada en muchos casos, principalmente en equinos, de daño renal justamente mediante este mecanismo. Después tenemos todos los fenómenos de hipersensibilidad, que son prácticamente posibles con casi cualquier fármaco,
y que tienen que ver con un efecto inmunológico básicamente, que se manifiestan con fenómenos de urticaria o fotosensibilización, como en este caso, eventualmente broncoconstricción en casos más extremos, pero esto es, vuelvo a repetir, prácticamente posible con cualquier medicamento. Pasemos ahora a las toxicidades más particulares. Habíamos hablado recién de la formación de metahemoglobina o también de toxicidad hepática que puede producir, por ejemplo, el paracetamol o acetaminofeno. Este fármaco que dijimos no es de uso común en medicina veterinaria, pero sí es de uso común en medicina humana. El botiquín de muchas casas se encuentra paracetamol y por tanto es una medicación que muchos propietarios de animales de compañía administran sin consultar a el perro, a el gato y luego ocurren casos de intoxicaciones. El paracetamol o acetaminofeno sigue las siguientes vías metabólicas. Puede conjugarse con sulfatos a nivel hepático, también con ácido glucurónico. Recordemos que además esta vía metabólica es lenta en el felino. También puede ser atacado por oxidasas de citocromo P450 de función mixta. Y esta vía, cuando encuentra suficiente glutatión, sigue esta vía formando ácido mercaptúrico sin mayores inconvenientes. Pero cuando no hay suficiente glutatión en el organismo, se forman otras macromoléculas que son dañinas, que son tóxicas para el tejido hepático, induciendo muerte celular, necrosis hepática y asimismo formación de metahemoglobinemia. Recordemos que la metahemoglobina es una forma de hemoglobina en donde el hierro de la hemoglobina se ha oxidado y es incapaz de transportar oxígeno. Por lo cual esta toxicidad del paracetamol es bastante seria y puede ocurrir en prácticamente cualquier especie, también en el ser humano, pero con especial consideración a la especie felina, justamente porque esta vía prácticamente del glucurónido no es viable. Otras toxicidades particulares, en este caso de los salicilatos, son, habíamos dicho, las hemorragias. Esto tiene que ver con la acción inhibitoria irreversible sobre la ciclooxigenasa 1, ¿no? Entonces, si bien las hemorragias pueden ser un efecto colateral o tóxico de prácticamente cualquier AINE, es mucho más importante con los salicilatos. En segundo lugar, las pirazolonas, como por ejemplo fenilbutazona, dipirona, también pueden inducir agranulocitosis y anemia aplásica como una acción deleteria a nivel sanguíneo. Y recordemos entonces los COXIB o inhibidores COX-2 selectivos pueden inducir tromboembolias, por lo cual en el mercado humano se han retirado en muchos casos, en muchos países. ¿Sí? Esto, repetimos, en el caso de veterinaria, algunos COXIB, como el firocoxib, siguen vigentes porque no se ha demostrado este tipo de efectos indeseables. ¿Cuáles son entonces las indicaciones principales de los antiinflamatorios no esteroides? Obviamente por la acción analgésica y antiinflamatoria se van a indicar para
patologías dolorosas con un dolor moderado o leve a moderado, y también para patologías inflamatorias que incluyen patologías musculoesqueléticas como tendinitis, miositis, bursitis, artritis también como analgésicos pre o postquirúrgicos. Recordemos que los analgésicos por excelencia son los opioides. Por tanto, en este caso, luego de una cirugía, quizá la forma más apropiada, si la cirugía fue dolorosa, lo indicado es comenzar con el uso de opioides potentes inicialmente cuando el animal siente más dolor, luego pasar a opioides más débiles y por último, cuando el dolor va siendo menor, usar antiinflamatorios no esteroides. En el caso de dolores crónicos, como neoplasias, osteoartritis, el camino sería diferente. Inicialmente se recomendaría el uso de antiinflamatorios no esteroides y por ser tratamientos crónicos usar los antiinflamatorios más seguros. Luego, cuando ese dolor se va agravando, pasamos a opioides débiles para finalmente usar opioides más potentes, porque el dolor tiende a ir incrementándose. Patologías puntuales como el cólico equino, muy común en esta especie, andan excelentemente fármacos como flunixin, melumine y dipirona. Este último, además de su acción analgésica, tiene una acción relajante de la musculatura lisa que es muy beneficiosa para el tratamiento de esta patología en equinos. En segundo lugar, para el tratamiento de la hipertermia y la endotoxemia. Si hablamos de hipertermia, obviamente tenemos que hallar la causa, la cual es muchas veces, mayoritariamente diría yo, la infección. ¿Sí? Por tanto, generalmente el tratamiento de la pirexia, de la hipertermia, va acompañado de tratamiento antimicrobiano, lo cual es muy común. Inclusive hay preparados comerciales que asocian antimicrobianos con antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo, flunixin melumine, para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina o el síndrome de mastitis, metritis agalaxia, esto es en porcinos. Veamos algunos ejemplos de fármacos entonces más usados de acuerdo a la especie. En caninos, esto tiene que ver con la eficacia, pero también con la inocuidad. Algunos de los más usados, no quiere decir que sean los únicos, son entonces carprofeno, ketoprofeno, etodulac y meloxicam. En equinos y bovinos, flunixin melumine, ketoprofeno, fenilbutasona y dipirona, aunque últimamente meloxicam también ha ganado importancia en grandes animales. Y en felinos quizá uno de los más usados es el ketoprofeno.